listen. Administración Pública de Irán. Si usted no sabe mucho sobre Irán, aquí se lo contamos. Su nombre oficial es República Islámica de Irán. ¿Sabía usted que el idioma oficial es el farsi o persa? ¿Entendió? Yo tampoco, pero continuemos. Irán, situado en el sur de Asia, tiene una superficie de 1.745.150 kilómetros cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande. Irán es el segundo en tamaño entre los países de Medio Oriente, con una población de 81.800.269 habitantes, y su capital es Teherán. El Islam está consagrado en la Constitución vigente como religión oficial, pero ¿y qué es el Islam? Religión monoteísta que tuvo su origen con las enseñanzas del profeta Mahoma en Arabia, las cuales están recogidas en el Corán. A principios de 1979 se dio la Revolución iraní, donde ocurrió el derrocamiento de la dinastía Pahlaví bajo el Shah, el rey de Irán. El líder de la revolución fue el Ayatollah Khamenei, quien tuvo apoyo de varias organizaciones de izquierda e islámicas y los movimientos estudiantiles iraníes. ¡Estudien, vagos! Votaron en un referéndum para convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y aprobaron una constitución republicana y teocrática. Los iraníes les dieron fin a los 25 siglos de monarquía. Entre el 4 de noviembre del 79 y el 20 de enero del 81 se produce la toma de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Y desde ese momento el gobierno de Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, rompe las relaciones diplomáticas con Irán e impone sanciones económicas. En la mañana del 4 de noviembre de 1979, una turba de iraníes enfervorizados trepó las paredes y traspuso las puertas de la embajada americana en el centro de Teherán. Tomaron rehenes. Un reporte dice que aproximadamente 100, muchos de ellos norteamericanos, están demandando que el exilado Shah de Irán, quien realiza un tratamiento por el cáncer en un hospital de Nueva York, sea retornado para responder ante la justicia. A principios de 1980, el líder iraquí Saddam Hussein decide tratar de ampliar el acceso de Irak a la península arábica y adquirir territorios que Irán tenía en disputa con Irak. En 1980, el ejército iraquí invadió una parte del territorio de Irán. Se les metieron al rancho, dando comienzo a una guerra sangrienta que duró 6 años, y los muertos iraníes fueron casi 500.000. En 1997, el reformador Mohammad Khatami es elegido el presidente de la República y será reelegido en 2001. En enero del 2002, George W. Bush designa a Irán, Irak y Corea del Norte, que pasarán a estar en la lista negra de los países de Occidente. The President of the United States. En el 2005 se produce la elección presidencial de Irán y da un giro importante en la política. Es elegido Mohammad Ahmadinejad y empiezan confrontaciones permanentes con las potencias occidentales de Israel y Estados Unidos, estando al borde de la invasión militar. El gobierno de Ahmadinejad se estrecharon las relaciones con América Latina, especialmente con Venezuela. En el 2013, en las elecciones presidenciales, es elegido Hassan Rouhani, quien basa su gobierno en adjudicarse la misión de acabar con las sanciones con los países occidentales. La Constitución de 1979 implantó en Irán un sistema de gobierno dominado por una autoridad suprema, el Velayat Faqih, o líder supremo, que obtiene su legitimidad del Islam. En torno a él, la Constitución crea una serie de instituciones no elegidas por el pueblo que quedan fuera de la esfera de autoridad del jefe de gobierno, el presidente de la República. El régimen instaurado por la Constitución se apoya en 4 pilares fundamentales: el líder supremo, no electo, quien representa la máxima autoridad política y religiosa, incluyendo el poder de nombrada la más alta autoridad judicial, decide sobre la autoridad de los candidatos a presidente y ostentar la jefatura de las Fuerzas Armadas. El líder supremo actual es el Ayatollah Ali Khamenei. El presidente de la República es elegido por sufragio universal cada 4 años. Solo puede gobernar consecutivamente durante 2 legislaturas. Tiene facultad de nombrar a los ministros de su gobierno
que deben sin embargo someterse al voto de confianza del Majlis o Parlamento tras su nombramiento. Majlis o Parlamento. Lo componen 290 diputados electos por sufragio universal. Las elecciones se celebran cada 4 años. En el Majlis no hay partidos políticos. Los candidatos que necesitan la aprobación previa del Consejo de Guardianes se presentan a título personal, aunque solicitan apoyos diversos. El actual Majlis, el séptimo después de la Revolución, es de orientación conservadora. El Consejo de Guardianes, no electo, lo componen 12 miembros, de los cuales 6 son clérigos nombrados directamente por el líder supremo y 6 son jueces nombrados por el Consejo Supremo de Justicia. Tienen un gran poder, ya que deben revisar todas las leyes aprobadas por el Parlamento para asegurar su conformidad con los principios del Islam y la Constitución. Aparte de estos 4 centros de poder en la estructura política de Irán, cabe mencionar otras instituciones de enorme relevancia. El Consejo de Discernimiento, no electo, compuesto por 34 miembros designados directamente por el líder supremo, dirime posibles conflictos entre el Majlis y el Consejo de Guardianes y asesora al líder. Se ha fortalecido desde 1997. La Asamblea de Expertos, compuesto por 86 clérigos elegidos cada 8 años por circunscripciones geográficas, entre un número extremadamente reducido de candidatos aprobados por el Consejo de Guardianes, responsable de elegir al sucesor del líder supremo cuando no existe un candidato claro. El Consejo Supremo de Justicia, no electo, responsable de la política judicial, el nombramiento de los jueces y la revisión de las leyes. El Consejo Supremo de Defensa, no electo, responsable de la estrategia militar y de defensa. Organizaciones revolucionarias, no electas, la revolución dio vida a un número importante de nuevas organizaciones autónomas o su independencia clara de las instituciones estatales. Solo el líder supremo tiene autoridad directa sobre ellos. En la actualidad constituyen centros muy importantes de actividad económica o comercial. Las más importantes son las fundaciones religiosas, conocidas como boyats. Partidos políticos y actividad parlamentaria. Ya se ha mencionado que la actividad política en Irán no se canaliza a través de los partidos políticos, que no existen como tales. Ello no impide que la actividad parlamentaria sea muy viva ni que los miembros del Majlis expresen constantemente a través de los medios de comunicación sus opiniones sobre todo tipo de cuestiones. Sector público. La administración económica y comercial. Los principales departamentos del área económica dentro del Poder Ejecutivo son los siguientes. Ministerio del Petróleo. Es sin duda un centro de poder en sí mismo, además del ministerio más importante de Irán, pues de la actividad de sus empresas procede la mayor parte de los ingresos públicos y los ingresos en divisas. Management and Planning Organization, MPO. Las funciones de coordinación general que tiene atribuidas ascenden del MPO, un centro de coordinación y racionalización de los ministerios económicos y del amplísimo entramado de empresas públicas existentes en Irán. Muchas de ellas fuera del control del Poder Ejecutivo. En teoría, el MPO desarrolla valores de evaluación y supervisión del funcionamiento de estas empresas. Ministerio de Economía y Finanzas. Sus principales funciones son diseño de la política monetaria y financiera, diseño y supervisión de la política impositiva, diseño y aplicación de la política de promoción y control de la inversión extranjera, impulso de la política de privatizaciones. Otras funciones del Ministerio son la definición de las normas de auditoría, las tareas típicas del Tesoro Público y Patrimonio, y el control de las aduanas de Irán. Estructura económica. La estructura económica iraní está caracterizada por 2 rasgos fundamentales: la importancia de la exportación de crudo y el predominio de las empresas públicas en todos los sectores industriales: agua, energía eléctrica, transporte y comunicaciones. Irán carece de grupos empresariales privados modernos activos en el sector industrial, comparables con los que existen en otros países. Políticas de gestión. En Irán, la reforma administrativa se convirtió en objetivo nacional, dado que es uno de los principios básicos de la Revolución Blanca.
constituye el elemento fundamental en el actual Plan Nacional Sexenal en conjunción con los Objetivos de Desarrollo en todos los sectores. Es un tema dominante articulado por el Shah, el primer ministro y los titulares de ministerios y dependencias, relativamente intensos en capital y en el suministro de servicios. La administración ha sido delegada a la mecánica del gobierno, oficinistas, contadores y burócratas. No se reconoce la creatividad y la innovación dentro de los planes para recursos humanos. El desarrollo industrial o agrícola deben ir acompañados por algo más que dar la misma atención a la misma instrumentación, a la prestación de servicios y a pasos racionales que conduzcan a la consecución de estos logros. Descentralización. Un tema trascendente de la reforma administrativa es el intento de descentralizar. En primer lugar, y quizá de máxima importancia, es la descentralización de las funciones nacionales de gobierno a los estados, municipios y aldeas, con el objetivo primordial de colocar la toma de decisiones y la prestación de servicios tan cerca como sea posible de los ciudadanos. Esto constituye un impuesto para eliminar aprobaciones o desaprobaciones detalladas en Teherán acerca de asuntos o casos que deberían resolverse a nivel local. Constituye a su vez una conversión de las organizaciones centrales hacia un papel positivo de dirección, enfatizando a la planificación, el establecimiento de políticas y normas, coordinación y evaluación de programas. Esto significó la transferencia de la planeación y la elaboración de presupuestos del primer estado a aquellos que se encuentren más cercanos a las necesidades públicas y la dedicación de los ministerios centrales, a la seria tarea de formular políticas y programas nacionales y asegurar que se completen eficientemente aquellos programas de manera oportuna y eficaz. Participación ciudadana. Una campaña manifiesta que para lograr mayor participación del ciudadano mismo se relaciona íntimamente con los movimientos hacia la descentralización, encabezada por el monarca. Esta tendencia hacia la descentralización ha sido instalada en años recientes. Una nueva ley electoral estipula la elección popular de consejos a todos los niveles de gobierno. El que se involucre en estos consejos es una característica inherente de los planes de instrumentación de la descentralización. En los últimos 3 años, el partido Rastakiz, la única organización política iraní, promovió el interés en las elecciones al nombrar candidatos con diferentes puntos de vista a competir en las jurisdicciones y que promovieran la discusión abierta de cuestiones fundamentales relacionadas con el pueblo. El partido realiza un gran esfuerzo para hacer la conciencia pública del gobierno. La evaluación de los servicios gubernamentales se canaliza a través de la estructura del partido al primer ministro y el Shah, como una crítica continua del desempeño del sector público. Reformas en la administración del personal. En Irán existe la creencia ingenua de que la calidad del servicio público será determinada en gran parte por el carácter de las personas que están incorporadas en el mismo. Existe la convicción de que los rasgos tradicionales del servicio civil iraní, aun aquellos revisados hace 2 años, y esto se considera como una fecha reciente, no son compatibles con los desafíos y las oportunidades que se presentan al gobierno en este momento. Como consecuencia, se encuentran en proceso un cambio en cuanto a la filosofía y la operación. Se está remodelando la Agencia Central de Personal a partir de un mecanismo de procesamiento de casos sumamente pesados con consecuencias negativas para los administradores de los programas. Para así formar una institución de políticas y normas que cuenten con una perspectiva positiva hacia la consecución de los programas. Se enfatiza la ayuda a ministerios y estados para que estos satisfagan sus propios requerimientos de recursos humanos dentro del marco de políticas y normas estipuladas en toda la nación. Reforma organizacional. Si bien los esquemas de la organización no pueden lograr metas nacionales por sí mismos, un marco racional en el cual pueda aplicarse el esfuerzo humano contribuirá para lograr productividad y eficacia. Con este fin, el gobierno iraní llevó a cabo una revisión organizacional exhaustiva donde se muestran las manifestaciones de esta acción en
y la consolidación de ministerios afines en nuevos ministerios sectoriales con el resultante beneficio de aumento de coordinación y un espacio más reducido de control. Por ejemplo, se unieron los ministerios de salubridad y el de asistencia, el de agricultura y desarrollo rural. Se convirtieron en uno y el Ministerio de Educación y el de Ciencia de Educación se conjuntaron el año pasado. La Organización Estatal para la Administración y el Empleo, OEAE, bajo la organización del primer ministro, condujo encuestas organizacionales y de colocación personal en la mayor parte de los ministerios más importantes. Administración y desarrollo ejecutivo. En todos los gobiernos, pero particularmente en aquellos que se encuentren en el rápido proceso del desarrollo, es muy escaso el personal que se dedica a la dirección administrativa, que por otra parte es un elemento esencial. La preparación y selección de hombres y mujeres para que se ocupen de cargos de ministros, ministros adjuntos, directores generales, gobernadores generales, directores administrativos en empresas públicas, embajadores, entre otros, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la reforma administrativa. El Centro Estatal de Capacitación en Administración en años recientes es la institución de capacitación central para el personal. Encuesta nacional en materia de sueldos y salarios. El área donde se registran las mayores demandas para realizar la reforma administrativa es la de compensaciones. Es un mercado de trabajo de alta demanda donde un sector privado que crece rápidamente puede competir con los sueldos y salarios ofrecidos por el gobierno. Los ministros suelen quejarse en forma legítima acerca de su incapacidad de emplear el número requerido de médicos o ingenieros, operadores de computadores o enfermeras, debido a la baja compensación gubernamental. El sistema existente ha sido evaluado desde un punto de vista crítico. Se han compuesto y consumado cambios significativos. En conclusión, el sistema de gobierno de Irán es una república democrática presidencial, en la que su constitución se basa en los principios de la religión islámica, y en donde la máxima autoridad del poder legislativo y político del país está a cargo del líder supremo. Actualmente es Ayatollah Ali Khamenei, el presidente, es la máxima autoridad del poder ejecutivo del país, y por último, el Parlamento, el encargado del poder judicial. Sector público, administración económica y comercial. Uno de los puntos clave es la falta de empresas en el sector privado, el fenómeno de la endoprivatización. Irán necesita una administración pública con enfoque en el mercado, necesita la introducción de la posnueva gestión pública, necesita dejar de lado la administración de corte burocrático, es decir, eliminar procesos, reducción de trámites, evitar ralentizar la gestión pública. Además de esto, se debe procurar dar un mayor poder a los empleados para obtener mejores resultados. Todas estas cosas harían que Irán tenga un mejor desarrollo económico, comercial e industrial. Políticas de gestión. En Irán, la solución a varias problemáticas como una grave debilidad en la capacidad pública para proporcionar servicios, no se reconoce que la innovación y la creatividad dentro de los planes para los recursos humanos, el desarrollo industrial y agrícola deben ir acompañados por algo más que dar la misma atención a la instrumentalización y a la prestación de servicios, y a pasos racionales que conduzcan a la consecución de estos logros. Como solución a estas problemáticas nace la reforma administrativa, reforma que pretende ser organizacional y dar desarrollo ejecutivo, y por último, la reforma de sueldos y salarios.